Continuamos nuestro estudio de los domingos y estamos en Romanos, en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Miremos que Dios no ha desechado a Israel como individuos, porque como individuos ellos tienen la misma oportunidad de salvación por medio del Evangelio que los gentiles. Por eso Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo, es decir, como individuos, pero como nación. Desde que se selló el nuevo pacto y se inauguró el día de Pentecostés, Dios no tiene ningún trato con el pueblo de Israel, porque ellos fueron desechados, porque fueron rebeldes como pueblo, como nación, pero como individuos no, porque por eso miramos muchos judíos que obedecieron el Evangelio el día de Pentecostés. Fueron los primeros en entrar al reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo. Continúa diciendo el versículo 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo el cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? He reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también ahora en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Miremos pues que así como en el tiempo de Elías, cuando él pensaba que no había ni uno, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Señor, dice, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero el Señor le dice que tenía un remanente de 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal. Así también en este tiempo dice que estaba un remanente escogido por gracia, es decir, los judíos que obedeciendo el Evangelio fueron añadidos al reino por la gracia de Dios y así obtuvieron la salvación por medio de la fe y por medio de la obediencia. Y así pudieron recibir la gracia de Dios para ser salvos. Versículo 6 nos dice lo siguiente, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de manera que la obra ya no es obra. Entonces la salvación se recibe por medio de la gracia, es decir, un favor de Dios que Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para todo aquel que crea, es decir, que obedezca el Evangelio, sea salvo y así recibe la gracia de Dios. No nos podemos salvar de otra manera, ni por buenas obras, ni por buena moral, ni por ninguna otra forma. La única manera es el Evangelio contiene la gracia de Dios. Obedeciendo el Evangelio nosotros somos salvos, ¿verdad? Como dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 6 al 8. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 6 al 8 y nos dice de la siguiente forma. Dice así, versículo, vamos a leer Efesios capítulo 6 al versículo 9. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces miramos que
ha quedado un remanente por gracia, es decir, por el favor de Dios, por medio, ¿verdad?, del Evangelio. Entonces miramos pues el versículo 7, lo que nos está diciendo. Pues qué, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Miramos que Israel buscaba la justicia, pero no la buscaba de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a las obras. Entonces no pudo alcanzarla, pero sí los escogidos la alcanzaron y los demás fueron endurecidos, porque rechazaron el Evangelio, como hemos dicho, que es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos. No hay de otra manera. Entonces, bien, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor y ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para siempre, sus ojos para que no vean y agóbiense la espalda para siempre. Aquella persona que rechaza el Evangelio, entonces Dios lo desecha, se aparta de él, se le oscurecen los ojos, hay un espíritu de estupor, se le agobian las espaldas para siempre. ¿Por qué? Porque se endurece por el engaño del pecado. El pecado, entre más se practica y se practica, la persona se engaña a sí misma y dice, no, ¿verdad? Yo voy a obedecer después, hay más adelante. De repente, cuando cuerda está endurecido, no tiene ningún interés, ¿verdad? Ninguna perspectiva, y entonces le sorprende la muerte y se condena. Entonces así le pasó a los judíos incrédulos, ¿verdad? Desecharon el Evangelio, persiguieron a los apóstoles, ¿verdad? Y a todos aquellos que iban obedeciendo el Evangelio, mataron a Esteban. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, porque se endurecieron sus corazones y entonces fueron desechados todos los rebeldes para siempre. Ahora el versículo 11 nos dice de la siguiente forma, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Miramos pues, ¿verdad?, que ellos, los judíos, al rechazar el Evangelio, hubo la ocasión para que se les predicase a los gentiles, para que se le abriese la puerta, porque primeramente el Evangelio fue dado a ellos, pero como ellos lo rechazaron, entonces los apóstoles se fueron a los gentiles, el apóstol Pablo, ¿verdad?, y los que lo acompañaban, y estos, muchos de los gentiles, abrieron su corazón y obedecieron el Evangelio. Ahora bien, si tu transgresión es la riqueza del mundo y tu defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces miramos que por causa de la desobediencia de los judíos hubo la oportunidad y el privilegio para que se predicase el evangelio a los gentiles. ¿Cuánto más sería su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y continúa diciendo en el versículo 14, dice así, porque si en alguna manera pudiera provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Miramos pues que por causa de que ellos rechazan el Evangelio, se abre la puerta para que se predique el Evangelio a los gentiles. Entonces, si la exclusión de ellos, ¿verdad?, es la riqueza del mundo, ¿cuándo será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también las ramas restantes, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Miramos entonces que las primicias son los primeros judíos que obedecieron el Evangelio el día de Pentecostés. Y si ellos fueron admitidos como individuos, también la masa restante, ¿verdad? Los demás que van viniendo obedeciendo el Evangelio también son admitidos.
el versículo 17 nos dice de la siguiente manera: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a las ramas, sino la raíz a ti. Algunos de los hermanos gentiles podrían sentirse jactanciosos, ¿verdad? Y estar en el buen olivo injertados. Pero dice, ¿verdad?, que si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Miramos entonces que no hay ninguna jactancia, porque ha sido por el favor, la misericordia de Dios que hemos venido a obedecer el Evangelio, y nosotros no sustentamos a la raíz, sino que la raíz nos sustenta a nosotros. Pues si las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Miramos entonces que debe haber una actitud humilde y sencilla para no ensoberbecernos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a los judíos incrédulos, sino que los desarraigó y en lugar de ellos hemos sido injertados nosotros, entonces no nos jactemos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco perdonará a aquel que esté lleno de soberbia y envanecido, ¿verdad? Por causa de haber estado injertado en el buen olivo. Ahora bien, versículo 22, dice así: mira pues, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice el apóstol Pablo a los cristianos gentiles: mira bien pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nosotros tenemos que permanecer en esa bondad, es decir, en la fe, en la obediencia, porque si no, también si nos apartamos, también seremos cortados, porque Dios no hace acepción de personas, sino que Él es justo para con todos. Para los que oyen el Evangelio y lo obedecen, permanecemos en esa bondad. Para los que rechazan y se apartan, viene la severidad de Dios. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si los judíos no permanecen en la incredulidad como individuos, sino que obedecen el Evangelio, entonces Dios es poderoso para volverlos a injertar en su propio olivo, para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces, si un judío, ¿verdad?, como individuo, abre su corazón y obedece el Evangelio, entonces Dios lo injerta en el buen olivo, que es el reino de los cielos, que es la iglesia, porque poderoso es Dios para volverlo a injertar, porque por la incredulidad fue desgajado, pero si obedece el Evangelio, entonces es poderoso Dios para volverlo a injertar en su propio olivo. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces miramos que
iba a haber, ¿verdad? Muchos judíos iban a obedecer el evangelio cuando la plenitud de los gentiles, cuando las iglesias estuvieran llenas, casi todos de gentiles, muchos judíos se iban a estar convirtiendo y obedeciendo al evangelio, ¿verdad? Y entonces así se iba a formar el Israel de Dios. De ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia de separación por medio del pacto en la cruz, por medio de la sangre de Cristo. Versículo 28. Dice así: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Miramos que así que por cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, es decir, por causa del evangelio, los judíos rebeldes son enemigos, pero por otro lado dice que son amados por causa de los padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios como individuos no los ha desechado por amor a Abraham, a Isaac y Jacob, y ellos tienen la misma oportunidad que nosotros de obedecer el evangelio y ser salvos. Versículo 29. Dice así de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios ha señalado a todo el mundo bajo pecado para tener misericordia de todos, es decir, tener misericordia para aquellos que obedecen el evangelio. ¿Cómo se obtiene la misericordia? El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. La única manera de alcanzar misericordia es reconocer el pecado, dejarlo, apartarse completamente, y así se recibe la misericordia. Si permanece en el pecado, se endurece y le sorprende la muerte y se pierde. Luego tenemos el versículo 33 que exclama el apóstol Pablo diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Miramos pues cuán grande es la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miramos entonces que el Señor es infinitamente sabio. Él hizo un plan de salvación donde incluyó a los judíos y a los gentiles, pero a través de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuán grande, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos terminado el capítulo 11. Si usted tiene una pregunta, un comentario, lo puede hacer.